Si ustedes ven en profundidad la filosofía budista, si ustedes la reconocen, en realidad todos nos están hablando de lo mismo, los musulmanes, la filosofía de la India, la filosofía cristiana, todos en últimas terminan dando un mismo mensaje en términos de la esencia. En el budismo, por ejemplo, se reconoce una relación de Santa Dasya, que hace referencia a una relación de manera neutral. Igualmente nos enseña acerca de ahimsa, de la no violencia. Ustedes lo pueden ver en distintas figuras religiosas del budismo. ¿Cómo son las estatuas, las figuras del budismo? Están en paz, en calma. Eso es Santa Das. De acuerdo al Santa Viraj, de acuerdo a la concepción de nuestras escrituras, esa postura es Santa Virasa, en neutralidad, en calma, en paz. Pero también reconocer la compasión hacia todas las entidades vivientes. Estas son enseñanzas del budismo que comparte también nuestra filosofía. En esencia, todos son lo mismo. El budismo nos enseña ese tipo de enseñanzas, como todas las entidades vivientes pueden estar en paz, convivir en armonía. La no violencia más grande de todas. Y es necesario dar amor y afecto hacia todos. Luego está Dasya Das, que es el humor de servidumbre. El judaísmo nos enseña acerca de esto. Nos enseña de la relación como siervos. ¿Y los musulmanes qué nos enseñan? ¿Cuál es la enseñanza que nos dan los budistas? Ellos enseñan acerca de la relación amistosa con Dios. De hecho, en sus escrituras, eso se explica como uno de sus principios. Esto es muy evidente en las escrituras islámicas. Y Krishna, él mismo, habla sobre esto, habla sobre esa... Corrijo, el cristianismo habla de Vatsalya Bhava, enfocado todo en la relación entre padre y madre. Pero en los Upanishads, en realidad, todos estos humores están descritos y se suma, adicionalmente, el Madhurya. En estos Vedas se habla de esas 5 relaciones: la relación neutral, la relación de servidumbre, la relación de amistad paternal y también la relación amorosa, el amor conyugal. Srila Bhaktivinoda Thakur él explica, hay un libro muy especial que cuenta cómo reconciliar Sri Krishna Samhita. A través de estas palabras se concilian esas distintas visiones entre las religiones. Si ustedes le dan respeto a todas las entidades vivientes, ustedes deben respetar todas las religiones. Tengan esto muy presente, respetarlos a todos. Ustedes no pueden criticar a ninguna religión. Respeten a todos, deben respetar a todos, porque todas provienen de Dios. Dios es nuestro Padre. Y todos son sus hijos e hijas, todos somos sus hijos e hijas. Así que debemos respetarnos. Deben respetar a sus hermanos y hermanas, deben respetar a su madre y padre. Así que deben darle respeto incluso a sus sirvientes en su casa. De cualquier modo, todos merecen respeto. Denles amor y afecto. Ustedes no pueden castigar a sus servidores. Denles amor y afecto. Y así automáticamente el corazón de todos va a estar muy limpio, muy tranquilo, a través del amor y el afecto. ¿Por qué estoy contando todo esto? ¿Cuál es el significado? Bhagavan. ¿Quién es el señor Bhagavan?
¿Qué significa Brahma? Dios, ¿quién es? Las escrituras dan evidencia. Siempre que ustedes hablen, ustedes deben dar evidencia de las escrituras. No solamente lo que viene de su mente, ustedes lo hablan. No solamente hablar, siempre deben incluir referencias de las escrituras, no solo bla, 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 bla. Então Deus, as escrituras definem que Deus é a restauração, a graça de aliança. Nessa passagem das escrituras se diz que Deus é aquela pessoa que tem todas as 6 opulências. En las escrituras se dice que Dios es la persona que tiene 6 opulencias, así que cuando se hable de Dios es importante referenciar desde las escrituras. Ayer yo les dije, estamos diciendo que Bhagavan es Dios. Por exemplo, Deus, né? Em português a gente fala Deus, em inglês eles falam God, para se referir a Deus. En G-O-D, portugués se dice Deus, en inglés se dice God. Y esto se escribe G-O-D. É uma sigla para gerador. ¿Entienden? Esto significa que todo es manifiesto de Dios. Él es el supremo creador, el controlador supremo. Todo lo que tiene la gente proviene de Él. G significa, la G de God en inglés, significa que Él es el... Operador, Deus ele é o operador supremo, ele opera tudo. La G es el generador, la O, que Él es el operador supremo. Não tem tudo. E o D de God, né? Uma sigla, G-O-D, o D de destruidor. Y la D significa que Dios es el destructor también. Esto todo se referencia en nuestras escrituras. En todas las lenguas, en todos los idiomas, en todos los textos religiosos, se está hablando de lo mismo en realidad. Deus fala isso, né? Pode ser em qualquer língua. Em bengali, em português, em árabe, em farsi, todo em persa, né? En farsi, en árabe, en persa, en todas las lenguas, todos están referenciando lo mismo sobre Dios. Por eso en nuestras escrituras se utiliza la palabra Bhagavan. Bhagavan, ¿qué significa? Bhagavan. Todos los tipos de cualidades vienen en su corazón. Están en su corazón. Especialmente 6 opulencias. Él tiene variedad enorme, enorme cantidad de opulencias, ilimitadas. ¿Cuántas opulencias tienen ustedes? ¿Cuáles son sus opulencias? Tal vez tienen 10 carros, un avión. Tienen. Tal vez muchas casas ustedes tengan. Pero todo esto es temporal. Incluso Ravan, ustedes recuerdan el nombre de este demonio Ravan. Él era el rey y él poseía mucha fuerza, el rey de Lanka, donde hoy es Sri Lanka. Y este país estaba lleno de oro. Ravan en ese entonces él hizo un túnel y él puso toda su riqueza, su dinero, sus diamantes, su oro, todo lo puso. Então, alguns historiadores, algumas pessoas dizem que Ravana, esse grande rei que vivia em Lanka, que é onde é o Sri Lanka hoje em dia, que era muito rico, era tão rico que o reino era de ouro, você sabe da Lanka, o reino de ouro. Alguns dizem que esse grande demônio, rei, ele cavou um túnel embaixo do mar
do oceano e ele foi e botou aqui no Brasil vários, né? Aqui é o depósito. Se dice que él hizo un túnel desde Lanka hasta Brasil para tener un gran depósito de todas sus riquezas. Ravana, esse rei, ele foi morto. Y Ravana, este rey, fue asesinado por Ravana. So Lord's question, so many question will come. What is the opulence Entonces of hay una pregunta que puede aparecer para ustedes. Bueno, Dios tiene opulencia suprema, pero ¿cuál es esa opulencia? I told you, Ravan. Yo les dije que las opulencias de Ravan están solo en su país. Now we call Sri Lanka, and that Sri Lanka is called Sri Lanka. Y ahora Sri Lanka es un país aparte. Esse demônio rei chamava-se Ravana. Né? Qual é Y su opulencia, su poder es limitado, es o reducido. tamanho de Sri Lanka hoje em dia, que era no passado conhecido como Swarnalanka, Lanka de En el ouro. pasado era reconocido como el Swarga Lanka, un Lanka de oro. Quantos quilos ¿Cuántos kilos de oro ustedes tienen en su casa? Cuéntenme. você não vai me contar, que eu sei, né? Ustedes ni siquiera pueden tener porque si no el gobierno se lo quitaría. Vai querer pegar o seu ouro. Maybe we have 1 kilo. Tal vez puedan tener un kilo, No máximo 1 quilo você tem em casa, 5 quilos. máximo podrían tener algo así en casa. ¿Entienden? If they will know, they will in your house 5 kilo gold. Then next day, Si el gobierno supiera que ustedes tienen 5 kilos de oro, which means al siguiente día les pondrían taxman, before coming taxman, that the impuestos. you are taking the gun and taking everything. Pero además irían Então, se y se los quitarían hasta con amenazas. de ouro na sua casa, vai lá o leão na sua casa tentar pegar, né, os impostos, os devidos, mas antes vai os caras do governo aparecer, e vai aparecer quem? Os bandidos, para assaltar. Y los bandidos podrían ir a su casa a quitárselo. ¿No es así? Não. Ravan, his country is full of Sarna Lanka. Sarna means gold. His Lanka full of Este Ravan Então, Ravana, a sua Lanka, a sua reina. y su Lanka, su reino estaba repleto de oro, Swarga Lanka. and Bhagavan. Pero Bhagavan, Lord, what is his opulence? ¿cuál es su opulencia? ¿Cuál es la opulencia de Bhagavan? He is the supreme controller. Él es el supremo controlador. Transcendental one. ¿Cuál es su opulencia? El mundo trascendental, pero también todas las entidades vivientes. Maya Yagat, Humanity by. absolutamente todo proviene de él. Deus ele possui todo o mundo espiritual, tudo que existe no mundo espiritual. Também todas as almas que existem e todo o mundo material, tudo. So that means which Bhagavan is the first. Entonces, ¿esto qué significa? Então, quem é Bhagavan? Que Bhagavan Tem o quê? Opulência. está repleto de opulencias. He is very powerful. He controls everyone. Segunda qualidade, ele é vivo, ele é muito poderoso. La segunda cualidad de él es que él es muy poderoso. Paying his Millones de brahmas ofrecen reverencias a los pies del loto del Señor. Os criadores do universo prestam suas reverências aos pés do altar do Senhor. He's very powerful. He's a very just. Él es alguien muy poderoso. And he lifted Giraj Govardhan. Él incluso alzó por 7 días y 7 noches a Giriraj Govardhan. Así es él de poderoso. Noites, uma colina gigante, Giriraj Govardhan. Vaishnava Vidya just a Sri. Sri means his beauty. Pero además, Shri, su belleza Mais lindo de todos. Lord's beauty. es enorme. Él es el más bello de todos. New to fall. Además, él siempre fresco y su aspecto se ve cada vez más joven. Again, he has washed up. No, he is. Pero además tiene vasto conocimiento. Gyan es otra de sus opulencias. How many languages do you know? ¿Cuántos idiomas ustedes conocen? 5 ou 10? 5, 10, ¿verdad? How many languages do you know? ¿Cuántos idiomas hablas? One to two. Solamente 2 responden allí los devotos. How many languages? ¿Tú cuántas? One. 1. Huh? How many languages do you know? ¿Tú cuántas? Four. 3, 4. And some they also study and Bueno, algunos han estudiado, hablan español, Portuguese language, portugués, English, inglés, Hindi, hindi, Bengali. bengalí. Tem gente que né, estuda diferentes línguas, inglês, espanhol, português, hindi, bengali. Even our university also they are studying. Incluso algunos estudian distintos tipos de lengua en la universidad, alemán, Estuda na academia
distintos idiomas, van a estudiar a la universidad. alemão, francês, etc. But Lord Pero Bhagavan, el señor Bhagavan, he knows the language of él conoce las lenguas de todas las entidades vivientes. Él conoce, él sabe todos los idiomas existentes. ants, small ants, how they are speaking to each other. Lord, he knows. ¿Y cuál es el modo en que las hormigas, por ejemplo, se comunican entre ellas? Dios lo conoce todo. Sabe a língua das formigas também. When now one ant is coming this way, another way, they are speaking something. And going Já viram como nas ¿Ustedes han visto cómo interactúan las hormigas? Se esbarram falando uma coisa e cada um vai para um lado depois, elas estão se comunicando, elas estão falando ali. so language, even the what is the dumb, they have also language. Dumb, they are speaking. Até mesmo as pessoas mudas, né? Incluso las personas mudas tienen su propio lenguaje, Então, ¿verdad? as libras na linguagem de sinais, Ellos tienen cada uno, tem as libras que tienen señales para cada necesidad, para beber, para comer. Mother she knows the language of her baby. La madre conoce también el idioma, la lengua de su hijo. So I am saying this, but Lord, then ask of Pero el Señor tiene vasto conocimiento. Mas Deus ele tem muito conhecimento, muito conhecimento. Sabe todas as línguas. so what is Sanskrit word? Because Lord is called Sarva Bhasa. Por esto el Señor es reconocido como All the language. Sarva Vasavi, y esto significa que el Señor conoce los idiomas, las lenguas de todos los seres vivos. There you are doing your translating one language to Aquí ustedes están traduciendo de un idioma a otro. Yo estoy hablando inglés y ella está traduciendo a portugués. Não português. but sometimes you are what I am speaking, maybe you not perfect understand. Giving another Pero incluso a veces no se logra entender lo que yo estoy diciendo y se comparte una interpretación distinta. Interpretação errada. because conditional soul Es así o no, porque así es la entidad viviente. imperfect. Su naturaleza es que ejecuta acciones imperfectas. Perfeitas. This is true. Não é verdade? ¿Es verdad o no? But Bhagavan is Lord. Pero Bhagavan, quien es el Bhasa, he Señor, knows the language of él sabe el idioma de todas las entidades vivientes. Ele conhece a língua, todos os idiomas de todos os seres vivos. so some religion but which is just a Sri Gyan Vairagya. Vairagya means Vairagya, ¿qué significa? Que él es completamente renunciado, desapegado. Significa que renúncia. Deus é totalmente renunciado de todas as coisas. Él es renunciado a todo lo material. Bhagavan. Bhagavan means Vaishya means just a Sri. Bhagavan, ¿qué significa? Que él posee todas estas opulencias. So that means Jiva will never become those who are saying Y hay algo por reiterar, es que not perfect. la jiva nunca va a ser A alma nunca vai ver a Deus. Então a alma como- que pensa que vai ver a Deus, isso está errado. Ele como não é Dios. perfeito isso. la persona que se considera así está errada. Eso no es cierto. Where belongs to Así que el alma no es Brahma, no es Dios, pertenece a Dios. you are not house. The house belongs to Ustedes no son la casa les pertenece a ustedes. Você é dono da casa. what do you say? My house. You are Ustedes como dicen, mi casa, ustedes no dicen yo casa, dicen mi casa. Casa. so we Bhagavan, those who are saying I am Entonces, not perfect. así Bhagavan, Eu sou Brahma, eu sou Deus, isso não é algo perfeito. corrijo, aquellos que dicen yo soy Dios, eso no es algo perfecto, eso no es cierto. Not listening Harikatha. Aquellos que hablan así no están escuchando Harikata. Uma vida inteira acreditar. Nossa vida Se volvió a ir la luz. Então, nossa vida é como se fosse uma peça. A gente está a vida inteira interpretando, fazendo um papel. Así que la vida es como una obra de teatro. Atravesamos la vida ejecutando un papel. So that means Jiva will never Entonces, ¿esto qué significa? Que el alma Então, a alma é impossível. nunca, uma alma vir a nunca Deus. se va a volver como Dios. Es imposible esto. because Srimad Bhagavad Gita Porque el Srimad Bhagavad Gita muy claramente lo explica. Jiva Bhuta Sanatana. All the living entities they are Todas las entidades vivientes son partes y parcelas del Señor. Na Bhagavad Gita, Krishna diz, Son porciones todos os seres vivos são eternos e de Dios. integrantes. This is true. No, If no. part is that belongs to the whole.
la parte pertenece al todo. A parte pertence ao todo, mas a parte nunca tem como se tornar o todo. Pero la parte nunca se vuelve el todo. Esto está explicado claramente en nuestras escrituras. Yo lo he explicado también. So, try to understand this. Entonces traten de comprender esto. So the Srimad Bhagavatam gives evidence El Srimad Bhagavatam da la evidencia de esto. about absolute truth. Deben inquirir sobre la verdad absoluta. Agora pergunte-se sobre a verdade absoluta. So I am saying because Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Advaitavadis, they also Porque los impersonalistas, Advaitavadis, ellos adoran los pies del loto de Vyasadeva. Vyasa, Narayana's son. Os impersonalistas, advaitavadis, monistas, também adoram Vyasadeva e eles também dizem que Vyasadeva é o nosso Ellos también guru. dicen que Vyasadeva es nuestro guru. Ellos piensan que Vyasadeva es el señor Narayan. Ellos aceptan que él es nuestro guru, pero ellos no siguen la instrucción de ese guru. Seu guru, mas não seguem as instruções do guru. That is the issue. ¿Esto qué significa? E essa é Esto a es meia galinha. una lógica intermedia. Significa essa ¿Saben qué significa esto? Two brothers. They are Que hay dos hermanos, pero roasted. hay uno de ellos, Dois irmãos que estavam separando, né, as heranças do pai, e havia galo que estava lá, tinha que separar a herança. But both brothers, they stubborn. We have to take this chicken in half. This is roast. entonces había dos hermanos, corrijo, que estaban recibiendo una instrucción de su padre. Ellos debían dividir un gallo. Quiseram que fazer ficar com metade da galinha, porque eles disseram, Entonces ellos dijeron, no, pues hay que dividir The chicken is going to die. el gallo por la mitad. Perdón, una gallina. Si ustedes cortan una gallina por la mitad, pues ella muere y no va a dar huevos. We take the Entonces, front part and we take ¿quién iba a tomar la parte frontal y quién iba a tomar la parte trasera? quem vai ficar com a parte da frente da galinha e quem vai ficar com a parte traseira? what you want. ¿Qué parte quieren ustedes? ¿Cuál preferirían? Fala. Hablen. And front part, ¿La parte frontal take the chicken with front part or o la parte trasera de Querem ficar com a parte una gallina? dianteira dessa ¿Con galinha? cuál se quedarían? bala. Hablen. Back part is eggs. La parte trasera da You have to feed. huevos, pero la parte frontal pues la tienen que alimentar. Porque se você ficar com a parte dianteira, você vai ter que dar comida pra galinha, alimentá-la. That means you are feeding the chicken, Eso significa que uno alimentaría a los pollos taking the eggs. y otro tomaría los huevos. Alimentando a galinha, mas quem tá usufruindo dos ovos é seu irmão. Uno alimentaría a la gallina y el otro tomaría los huevos. Por este hecho, This way, those who aquellos accept guru, que aceptan un guru, pero following the instruction, no obedecen a las instrucciones de guru, As escrituras explicam que se Son você aceita reconocidos o guru, mas não segue as instruções do guru e a filosofia do guru, é como essa lógica da meia galinha. so for the Bhakti-siddhanta Saraswati, como seguidores de esta filosofía de la gallina. Por eso sí la Bhaktisiddhanta Saraswati la explica muy claramente. Los impersonalistas aceptan a Vyasadeva como el guru, pero ellos no aceptan la filosofía y las instrucciones de Srila Vyasadeva. Explica claramente, né, que esses mayavadis e personalistas, eles aceitam o guru, mas não seguem as instruções do guru. Vyasa very clearly says, Vyasa Sukte Vyasa explica esto muy claramente. Vyasa Bhanta Bali Uthaila Viva. In the Shastra and Vedanta Sutra, En las escrituras, en el Vedanta Sutra, se explica Nas escrituras, doctrine of transformation. Vyasadeva, nas escrituras, ele falou sobre a teoria da transformação, Parinamavada. sobre una transformación. Try to understand. If Deben tratar de entender esto. if they accept Los impersonalistas, ellos doctrine of aceptan transformation, they la cannot doctrina de la philosophy. transformación, pero ellos no pueden establecer su filosofía. Aceitassem a teoria da transformação, Si ellos aceptasen esa teoría, no lograrían que é de que só existe establecer su filosofía, en la cual dicen que solamente hay una verdad absoluta, un Brahma y nada más. Na verdade, sempre existe Ellos hablan siempre de un Brahma y un Shakti, é dotado de sua energia, Shakti. que el Señor siempre está dotado de una energía. Pero ¿qué dicen los impersonalistas? Que Brahma, Brahmani Sakti, Nirakara, Nirvises, Nirajana. Deus está sempre com a sua energia. Mas Dios siempre está con su
energía, pero los personalistas dicen que Dios no tiene ni cualidades, ni energía, nada en particular. Solo traten de entender. Ustedes no entienden, me pueden preguntar. Entender essa filosofia. Se vocês não entenderem, me perguntem. Está explicado claramente. और वेदांत स्टडी सौ एक कथा and Lord he looks. Os Vedas dizem claramente, sabe que tal, ou seja, por Los exemplo, Vedas hablan Deus muy vê, Deus claramente diciendo que Dios ve. Esto significa que Dios ve porque Él tiene Deus ojos. consegue ver, significa que Deus ele tem olhos. And you have eyes or not? Ustedes también tienen ojos, ¿no es así? Looking, watching. Você, por Ustedes, exemplo, tem al olhos, tener você ojos, tem- pueden observar, Isso pueden ver. Você consegue enxergar e ver as coisas. But his eyes, hands, legs, that is called Pero sus ojos, transcendental, prakita. Apani padu javana grahita. He has no legs. todo de Él es trascendental. Então Deus, o corpo dele, tudo El nele cuerpo, é del transcendental. el cuerpo del Señor es completamente trascendental. A pesar de no tener piernas, Él camina. Esto significa que Él tiene ojos, pero Él no tiene unos ojos comunes. Sus ojos son trascendentales. Tem pernas transcendentais. Only a material Hay eye. dos cosas. Hay ojos de visión material y también hay ojos que son trascendentales. Tem olho material e olho transcendental. And our eyes is material. ¿Nuestros ojos son de qué tipo? Nossos Ojos olhos, por exemplo, materiales. são olhos materiais, Jara Chakshu. And our Yar Chaksu. transcendental. Pero los ojos del Señor son E os trascendentales. olhos de Deus são olhos transcendentais, com os quais ele consegue ver tudo. He has innumerable eyes, not only Él tiene ojos innumerables. No solamente tiene un par de ojos. Apenas um. many eyes. Él tiene muchísimos ojos y Él está Com observando. todos esses olhos. He has many eyes, spiritual. He is powerful. He looks everything. Entonces Él lo puede observar todo. Que ele olha tudo com muita Por eso Él tiene muchos ojos para observarlo todo con mucha atención. Pero aquellos que dicen que Él no tiene forma, Not perfect. Not ellos no poseen una filosofía perfecta. perfeito, porque Deus tem sim uma Araha Bidam Naraparvapu Karna Karnikaram Vibrata Bhasakun Kavisam Vaijanta Melam Vaijanta Malam Randhanu Randhanu Venu Radha Gopa Ravi Sab De una forma muy bella. God created man after his own image. Image means photo. As I En la Biblia se dice esto, y es que el Señor creó al humano a partir de su propia imagen y semejanza. a sua foto. ¿Ustedes cuántos ojos tienen? Si alguien les saca una foto, Olha, deixa eu tirar uma foto. Quantos olhos você vê na foto? 4, 5, 6. si alguien les saca una foto, entonces, ¿con cuántos ojos quedarían? Con 2 ojos nada más. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor tiene una forma muy, muy hermosa. ¿Y esto qué significa? Que su imagen es similar a la forma humana también. Igualzinho, o mesmo tipo de forma que Deus tem o ser humano. Então Deus tem forma. in person is they want to Pero los impersonalistas, accept this way. ellos no quieren aceptar esta filosofía. In person Os jornalistas não querem aceitar essa filosofia. they are listening everything. Ellos están escuchando todo, están leyendo todo, pero ellos Eles leem tudo, ouvem tudo sobre isso, mas eles não querem aceitar e dizem, ah, Deus não tem Ellos no forma. quieren aceptar esto, no quieren aceptar que Dios tiene forma. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes son seres humanos o no? ¿Ustedes son padres? El ser humano también es un ser humano. Su padre es un ser humano. Su padre tiene 2 piernas, 2 ojos, 2 manos. 2 eyes, 2 hands, 2 legs. Tiene 2 piernas, 2 brazos, ¿verdad? Dos olhos. Por isso que você também tem isso. Por eso, así como su padre los tiene, ustedes también lo tienen. Las vacas, ¿cuántas patas tienen? Tienen 4 patas. Y el ternero, el becerro, tiene igualmente 4 patas. ¿Por qué? Porque viene de la vaca. Simple way. No need to Entonces, del mismo modo, go in that way. Simple philosophy. ustedes no tienen que divagar sobre esto. En realidad la filosofía es profunda y es muy, muy clara. We are saying like father, Por eso hay un dicho que dice, tal como padre, tal como hijo. your face
¿Su rostro cómo es? Como el de su padre y el de su madre. como o seu pai e sua mãe. If I see your face, Si yo veo su rostro, automáticamente remembering your puedo recordar a sus padres. Então, se eu olho para o seu rosto, naturalmente eu vou me lembrar dos seus pais. not completely similar. Some No completamente similar, tienen una similitud. Similaridades entre o seu rosto e dos seus pais. understand? Entende? ¿Entienden? The same. Del mismo modo, God is our dear Father. Deus hay que reconocer, Dios es nuestro verdadero Padre. Então, por isso que a gente tem um corpo também como o dele. We have strength, power. Tenemos fama, poder. Força, poder. La gente tiene fama y poder. You have power or not? Tem poder. ¿Ustedes tienen algún tipo de poder o no? Que tipo de poder ¿Qué você tipo de tem? poder tienen? Working power, Poder de Poder caminhar, para caminar, falar, para hablar, Bhakti. para cantar, dicen allí los devotos, potência da fala, Vak Shakti. para hablar. Our chokes we cannot speak. Si ustedes no tuvieran esta potencia, ustedes no podrían A potência da fala, hablar. você não vai conseguir cantar nem falar. No podrían cantar tampoco. ¿Es así o no? Vrindavan Das, Brindaban Das. oh, my throat. Él dijo, That is speaking our mi garganta se afectó y le ha tocado Sem voz, a sua potência hablar bajo. vai debilitar. Su poder, su potencia everything. con su voz se redujo. Entonces, todos ustedes tienen algún tipo de potencia, un poder, pero es limitado. Ustedes están mirando. This way, you're watching this is. Ustedes también tienen una capacidad, una potencia para observar, Consegue ver. para ver. And if you lose your vision, Pero si ustedes pierden sus ojos, no van a poder, Visão, você não vai conseguir mais enxergar. no van a poder ver. Lord, Então, Deus, you are saying Lord has no power. Pero aquellos que dicen que Dios no tiene forma, no tiene poder, In imaginary. en realidad están hablando de una manera imaginaria. que Deus não tem, a hora não tem forma, não tem corpo, na verdade isso é uma especulação imaginária. Because God would speak, have to give the evidence. Porque siempre que ustedes hablen deben dar una referencia, una aclaración a partir de las escrituras. Isso é escrituras, dos Shastras. Once one lamb, very only very small, maybe 2 months left, very white color, very big. And that lamb he was drinking, and water under the mouth. Dia, um cordeirinho, um cordeiro bem jovem. Una vez un cordero de apenas 2 meses, él estaba bebiendo Abaixo de uma montanha. agua Not from down, en la parte baja de una montaña. so that lamb he was drinking water, and under the mountain. Havia Este era un cabrito uma cachoeira bem nesse local. y había una cascada, venía cayendo el agua Da cachoeira na y él se acercó allí a tomar agua. água. In the meantime, one wolf, not Y de por medio, un lobo lo observó desde arriba en la montaña. Montanha, o lobo avistou. oh, this lamb, Oh, este cordero and under the mountain. que está allí abajo, I have to kill him. I have to kill him. O lobo pensou, ah, yo debo poder matarlo, matar, debo matar comerlo. com ele, Así vai pensó ver. este lobo. That wolf told, hey, lamb, Entonces el lobo le dijo, ¡Hey, cordero! ¿Qué estás haciendo ahí? there is a small baby lamb. Y el pequeño My Lord, sir, cordero le dijo, oh, señor, drinking water. yo tengo sed y estoy aquí bebiendo agua. Estou aqui bebendo água. Then wolf told, hey, Entonces el lobo le dijo, hey, contaminate my drinking water. ¿por qué estás contaminando el agua que yo bebo? Por que você está contaminando minha água potável, a água que eu bebo? There is small baby lamb. Entonces You el are up, I am down. pequeño cordero le dijo, ¿cómo es posible que yo contamine esta agua que es tuya? Tú estás allá arriba, yo estoy aquí abajo. É possível que eu tenha poluído a água que ¿Cómo es posible que la contamine? Lamb, what is called? Wolf. Entonces el lobo se puso muy molesto As speaking, he was, we must. y él habló con palabras muy fuertes. ¡Hey! água aquele cordeirinho, ei, você é muito pequeno, mas fala demais. Usted es muy pequeño, ¿cómo me está hablando de esta manera? That wolf he told, not today you contaminate my drinking water. 6 months before. Entonces
El lobo le dijo, no, tú no estás contaminando mi agua hoy. Hace 6 meses, desde hace 6 meses estás contaminando mi agua. Entonces el pequeño corderito le dijo, pero yo apenas tengo 2 meses, soy un bebé de 2 meses. ¿Cómo puede ser posible que yo te haya contaminado tu agua hace 6 meses? Eu tenho apenas 2 meses de vida. Como é possível que há 6 meses atrás eu tenha contaminado a sua água potável? Entonces el lobo se molestó y le dijo, Muito bravo. Ei, você é tão pequeno. usted está muy pequeño y está hablando una filosofía errónea. Hablas como... Eu sou muito inteligente, você é uma criança, tem 2 meses de vida, que isso? Entonces el lobo le dijo, yo soy muy inteligente, ¿cómo es posible que usted tenga 2 meses? ¿Qué es eso? Y el cordero le dijo, honestamente, ¿cuántos meses tengo? Tengo 2 meses. ¿Cómo es posible que hace 6 meses te haya estado contaminando Tem 2 meses de vida. tu agua? Le respondió al lobo. Atrás eu tenho contaminado a sua água. Entonces el lobo empezó a argumentar. No, tú no lo hiciste, tú no contaminaste mi agua. Fue tu papá, fue tu padre. De novo, começou a falar, olha, tudo bem, você não contaminou minha água potável, mas o seu pai, ele contaminou minha água. That time he told, Entonces en ese momento le dijo, oh my Lord, listen. Señor, por favor escucha, Come this place. mi papá nunca vino a este lugar. Mas meu pai nunca vem aqui. So that means my father did not contaminate your Eso significa que mi padre no pudo haber contaminado tu agua potable. Y el lobo le dijo, you and your father. no, did not tú contaminate drinking father. y tu papá no la contaminaron. E aí o lobo continuou, tá bom, não foi você que poluiu, não contaminou, não foi seu pai, mas foram seus antepassados. Pero en realidad fueron tus antepasados. Então, por fazer tudo isso, eu vou ter que me vingar agora de você. Así que ahora me tengo que vengar de ti. Entonces el lobo saltó y se comió, atacó al cordero. Entonces, del mismo modo, los impersonalistas dan ejemplos de ese tipo. Ellos hablan así. Ellos dicen esto no es, neti, neti. Ellos siempre utilizan muchos ejemplos y terminan hablando así, haciendo negaciones una y otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque los impersonalistas, ellos dicen que Dios no tiene forma, que no tiene una potencia, que no tiene energía. Não tem forma. So where is potency? Entonces, ¿de dónde viene esta potencia? ¿De dónde viene? We are coming from God. Very clearly explained. Tudo vem de Deus, né? Está explicado claramente. Todo viene de Dios, esto se ha explicado claramente. Pero su Dios no tiene potencia, entonces, ¿de dónde viene? De onde vem a nossa potência? God impartialists, Pero los impersonalistas, God has ellos no creen que Dios tiene una forma. God has potency. They know. Os impersonalistas Ellos no lo acreditam que creen. Deus tem forma e que tampouco que ele tem uma potência. So why am I saying? Because this also ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo dicen las escrituras. Advaitavadi, they also worship Los Vasudev. Advaitavadis, ellos también adoran a Vyasadeva, lo aceptan como guru, They don't follow the pero ellos no siguen las instrucciones de este guru. Eles aceitam, né? Ou seja, eles seguem o Vyasadeva, fazem adoração, mas eles não aceitam as instruções do Vyasadeva e sua filosofia. they will follow the Si ustedes aceptan a un guru, si aceptan a su guru, ustedes también deben aceptar sus instrucciones y filosofías. Eso es algo muy sencillo. Eso se llama Yuvakya Vishvas. Servir las instrucciones de Gurudev. absolutely true. Lo que Gurudev dice debe ser reconocido como la verdad absoluta. Hay que tener ese tipo de fe. Original Guru, Krishna. Krishna ¿Quién es el gurú original? Quem é o Krishna. Agora, Krishna, Deus, ele é Krishna. Dios. Guru. Él es Krishna is Jagadguru. Jagat Guru o no. Supreme. Krishna é o Supremo. Él es el gurú supremo, el gurú del mundo entero. Todos los Vedas, Puranas, Upanishads, todos ellos glorifican a Krishna. So Krishna is Jagadguru. Entonces Krishna es Jagat Guru, el gurú universal. Krishna, ele é a verdade absoluta. Y Krishna revela la verdad absoluta. Krishna fala, a gente deve seguir. Todo lo que él dice se debe seguir. Krishna himself manifested in the forms of Ved, Purana, Upanishad. Krishna mismo se manifiesta en la forma de los Vedas, Puranas y Upanishads. Esos son las escrituras sagradas. What disregard Vedas,
Por este hecho, los Vedas son reconocidos como Shruti. People they also remember Ved Purana. Antes de la gente From their book. recordar los Vedas Puras y Upanishads, fueron escuchados por su guru. O nome das expressões é Shruti. Esto significa que anteriormente los había transmitido por instrucciones. Pero ahora, por ejemplo, un mantra te lo entregan escrito en papel. Así es Kali Yuga. Así es, por ejemplo, la iniciación mantra, en la iniciación Diksha, lo que ocurre normalmente es que se entrega en papel con mantras, y eso es así porque la memoria en Kali Yuga es muy corta, es muy pequeña. ¿Cuántos gigas logran guardar? ¿Cuántas gigas logran guardar su cabeza? Pero antes, esa tierra, todos escuchaban los Vedas, los Upanishads, ellos los escuchaban de su guru y los recordaban. Por este hecho, los Vedas son reconocidos como Shrutis, y es que se escuchaban y posteriormente se recordaban. Pero después, Vyasadeva, él escribió todos los Vedas Puranas Upanishads, palabras en sánscrito. Compilou, né, os Vedas Puranas Upanishads em sânscrito. Actually, who wrote? De hecho, quien escribió, una vez yo lo dije, Quem transcreveu, quem de fato escreveu foi Ganesha. quien escribió fue Ganesha. Vyasadeva estaba dando el dictado y Ganesha fue quien escribió. Quem escrevia, quem não escrevia. ¿Entienden? Bhaktivedanta Swami Maharaj, él dio muchos dictados y después sus discípulos se encargaron de transcribirlos. Ele fazia ditados, né, ele ditava e aí os discípulos transcreviam seus. E aí foi assim que o guia, que né, guia em esse manifesto. Entonces, continuando, Vyasapuja, ¿qué significa? Vyasapuja es Guru Puja, que ustedes deben seguir las instrucciones de Guru y de esa manera ustedes van a estar cualificados para adorar a su maestro espiritual, a su Guru. Seguir as instruções do Guru, aí você vai ser qualificado para de fato adorar o Guru. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera cualificación, la principal de un discípulo? Díganlo. Guru Vacha Vishwas. Seguir la instrucción del Guru. Fe en la instrucción del Guru. Quien tiene Shraddha, fe, está cualificado para la práctica del servicio devocional al Señor. Ustedes tienen una fe, ustedes tienen Shraddha y por eso están aquí sentados escuchando. Si no tuvieran fe, ustedes no estarían aquí si hubieran ido. ¿Por qué están sentados aquí? Porque hay fe, pero la fe es muy delicada, muy suave. É porque você tem fé sim, mas a fé que você tem é muito tênue, muito pequena. Es tenue todavía, es pequeña. Ustedes tienen fe, yo lo creo, pero esa fe es muy blanda. A veces ni siquiera quieren escuchar. A veces dicen, pero pensando en negocio laboral. Pero ya no voy a estar aquí sino en Sao Paulo. ¿Entienden? El tiempo está avanzando. El tiempo no es controlado por el Harikata, no es controlado por el Sadhu. El tiempo siempre está avanzando. Sempre passamos
pero todo el tiempo hay que estar en contacto con el Harikata. Lo que yo estoy diciendo, ustedes, Why you not listen to me? ¿por qué ustedes no escuchan de mí? Eu escuto você falar, quando eu estou falar, eu escuto você falar, mas então por que vocês não ouvem de mim quando eu falo? What I listen from my guru. That's the Guru Narayan. That is speaking. Todo lo que yo escuché de mi gurú, Srila Narayan Goswami Maharaj, es lo que yo hablo. Listen from Gurudev. Vocês não ouviram de Gurudev. So what is what you speak? Just you Si ustedes no escuchan de Gurudev, Como é que você vai falar? entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hablar? Así que ustedes deben... have to listen to what you're saying. Disciple fast. No funciona como que ustedes leen un libro y es lo que hablan, sino que en realidad ustedes deben escuchar también a su maestro espiritual. What is it? Adu Guru Mukha Harikata. First you listen Harikata. Primero deben escuchar el Harikata de su gurú y deben tener fe en que lo que está diciendo su maestro espiritual es la verdad absoluta. Eu vim resgatar diretamente do nosso guru, que eu gostaria de ver essa fé firme, essa confiança, que o que o Gurudev diz é verdade absoluta. And that katha is what that you listen, that is Shabda Brahma. Y hay que entender que esas palabras son Sabda Brahma, que es un sonido trascendental que entra por sus oídos y va a su corazón. Y eso es algo muy poderoso. Ustedes lo pueden escuchar en las lecturas de Gurudev. They will be cheating. You never understand. Gurudev está falando assim, você pode até gravar, Está grabado. esses gravadores, você faz grande monte de canal, porque não dá pra você fazer entender só através de gravações. So Shabda Brahma. The transcendental high. Y él dijo en una clase que no es suficiente escuchar de una grabadora, sino que deben tratar de escuchar directamente de su gurú, Então é muito poderoso. porque eso tiene un poder especial y eso va a liberar todos los anartas de su corazón. Es como una bomba atómica que va a acabar con todos sus anartas. Es algo muy, muy poderoso. Traten de entender. Sabda Brahma, sonido trascendental. Sukadev Goswami Pad lo dice. En ese tiempo no había micrófono ni nada de esto. Dando um regra pra ela, ela nem tinha microfone. Who is listening? Quem está ouvindo? ¿Quién escucha? O cara de Gurudev Goswami. ¿Quién escuchó el Harikata 7 days. de Sukadev Goswami Pad por 7 días y 7 noches? Parikshit Maharaj estuvo escuchando el Harikata de Sukadev Goswami Pad. Harikatha 1 hour, 2 hours, Nosotros estamos escuchando 1 hora, 2 horas, not more than 30 minutes. Because 7 ni siquiera más de 30 minutos, 30 start. porque empezamos como a las 8:30, ahora son las 9:30, pero mientras se hace la traducción, en realidad, ¿cuántas horas he estado hablando? All Vrindavan Bihari. Ni siquiera media hora, vuelvo brindado en Bihari La Kijai. Então, e quanto tempo eu falei? Comecei às 8h30, agora são 9h30, eu falei nem 1 hora. Também a produção foi na metade, eu só falei mais de 30 minutos. Sometimes you are speaking, Traten de entender. you can be or not. Speaking 30 minutes. Yo llevo hablando aproximadamente 30 minutes. media hora. You spoke 30 minutes. Your own language. Y súmenle a esto que ustedes están hablando entre ustedes en su propia Eu lengua. falo 30 minutos em português direto, e eu falo 30 You are minutos. speaking too much. People are saying, well, you are speaking too much. Entonces Gurudev está diciendo que el programa parece pero en realidad al inicio ustedes estuvieron hablando, dando sus palabras en su propia lengua y después paso yo a hablar. Entonces el tiempo del Harikata resulta limitado, porque también está el tiempo de la traducción. I go on something. ¿Por qué digo esto? That I listen from Gurudev, Narayan Goswami. Yo soy grave en este punto y es que por 40 years. 40 años yo estuve escuchando a mi maestro espiritual, What I'm speaking? a Gurudev. Direct. Así que, ¿qué es lo que yo hablo? Todo lo que escuché directamente de él. After speak, you are thinking, what is it? Então, às vezes eu falo You mesmo. not tell honest. I will say, don't. If I say very humble, no, I did not listen. Just anything. No, did not listen. No. I direct listen. Yo directamente escuché de Srila Gurudev por 40 años continuamente. Y eso es lo que yo vengo a hablarles, estudiando también.
Upadesamrita, Ujjvala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, Sindhu, Brihad Bhagavatam, Brihad Bhagavatamritam, todos estos granthas, todos estos libros. many class, 4 times. Gurudev estuvo dando clases continuamente So that katha is, I am not speaking now. de todos estos libros. Às vezes eu falo a verdade assim, vem, Es que eso es lo que yo hablo. Hay todo un récord de esto en mi corazón y eso es lo que yo hablo. To speak the honestly, truth. A veces yo tengo que hablar muy honestamente con las palabras, hablar la verdad y de pronto piensan que soy muy fuerte. Cannot tell honestly. Pero si yo no les hablo honestamente, entonces ¿qué pasaría? às vezes Traduzcan, hablen portugués. bem firme mesmo, falo mesmo, que é o que eu falo, tem que falar a verdade. Que é o quê? Na verdade, eu tenho todas as gravações de Gurudevas Narayana Goswami gravadas dentro do meu coração. Porque eu ouvi 40 anos seguidos Gurudeva, 40 anos seguidos eu ouvi Gurudeva. 40 anos seguidos eu ouvi diretamente dos lábios de Gurudeva, diretamente por 40 anos. E isso é muito poderoso, eu ouvi diretamente de Gurudeva por 40 anos. Então, assim, na verdade eu tenho tudo isso. Então, eu podia pedir que não seja por mim, eu já não, né, não, eu não sei, mas não, você não vai entender, você vai achar que... In the time of Gurudev, when Gurudev spoke, all your right. Siempre cuando Gurudev estaba dando clases, todos estábamos tomando apuntes Every Gurudev, every lecture, de cada lectura, de cada conferencia. what Gurudev is saying, Todo lo que Gurudev decía, yo lo escribía. right. There are documents, you know. Tenemos documentos. To the court, all the documents, right. Understand? In the same way, all documents are there. Así que yo tengo todos estos documentos. Yo no los estoy engañando. All Gurudev gave lecture, Cada vez que Gurudev daba una conferencia, yo lo escribía. you understand? ¿Entienden? Listening Hay que escuchar, and that was again reading, and again, Gurudev, what you did. escribir y después hay que leer y luego eso es lo que se comparte. And when you used to go in his room, Después del Harikata, ustedes deben ir a su habitación y recordar lo que su maestro les dijo. Así lo explicaba Srila Gurudev. have to give and answer. Otherwise, it. Or you are not writing. Pero ustedes no toman apuntes. En realidad Gurudev nos pedía que después de la clase fuéramos a recordar, a repasar lo que se había hablado y en cualquier momento nos hacía una pregunta. Y él nos amenazaba incluso. Si no le respondíamos correctamente nos golpeaba. All these are right. Day by day. And that time our Muhammad En ese tiempo, en el mat de Mathura, en el templo, alignment. And no lazy. no había chance para la pereza. Everybody have to. Todos debían escribir, debían tomar notas de todo lo que se hablaba. Otherwise, you want to speak. De otra manera, ¿qué es lo que ustedes van a estar hablando? Many people also give the mic, they start to. A mucha gente le dan un micrófono y empieza a hablar ¿qué? About Prayalpa. Siddhanta philosophy. Hay que hablar Harikata, Tatua Siddhanta, filosofía. Mic means properly. Hablar de manera apropiada. What is the doctrine of? What is it? Parinama. ¿Cuál es la doctrina de Vyasutri Variyaji Parinama. Vyasutanta Boli Uthailatma. Chetan. eso? Está en el Chaitanya Charitamrita. So they are. Así son los Is not happy to do that. Understand? Bhaktivedanta Prabhupada in his Chaitanya Charitamrita. Bhaktisiddhanta Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita, él refiere esto de manera muy clara en su kata. Actually, in Master is Guru Puja, this is not Guru Puja. Because they don't. El Guru Puja, la adoración de los personalistas, no es la verdadera Guru Puja, no es la verdadera adoración al Guru porque ellos no aceptan las instrucciones de Srila Vyasadeva. No están como Guru, pero ellos no aceptan sus instrucciones. Então, assim, é muito poderoso eu ouvir 40 anos, então quando a gente fala isso, eu falo, alguma coisa que eu falo, são as coisas que eu ouvi de Gurudeva. Naquela época de Mathura, Gurudeva dava 4 harikas por dia. A gente ouvia tudo isso diretamente do Gurudeva. Então, assim, eu tenho todas essas gravações de Gurudeva dentro do meu coração, é só isso que eu falo. Na verdade, então, Gurudeva, ele dava 4
bactérias reais por dia, bacterização está sendo de hortelã, todos esses livros. Então, assim, na verdade, todas as aulas que o Grudem falava, eu anotava, eu escrevia no caderno, vários cadernos, até hoje lá em Matura, né, estão guardados os cadernos, posso mostrar para vocês, vários cadernos por dia. Eu anotava tudo que o Grudem dizia, tudo. E aí, depois eu ficava quando falava qualquer coisa, e li o que eu dizia, são as aulas, eu só passava o que o Grudem que eu tinha anotado. Então, assim, o Grudem era muito rígido, né, bem estrito mesmo, todos os profissionais chamavam atenção na aula, porque depois o Grudem sempre perguntava, o que eu falei? No quarto, quando ele chegava no quarto dele, o Grudem perguntava, o que eu falei? Se a gente não respondesse perfeitamente o que o Grudem tinha chegado na aula, ele perguntava na gente, né? Então, assim, os brahmacharis naquela época todos eram muito alertas, assim, muito alertas, muito assim. Así que en ese entonces, en la época Então, assim, em Mathura era de assim. preparación de Gurudev allí en Mathura, todos los brahmacharis estaban siempre muy atentos a Harikata. Srila Narayan Goswami Maharaj llegaba a dar hasta 4 Harikatas al día. Não, você tem que pegar microfone para falar o quê? Filosofia, Cuando ustedes reciban un micrófono, ¿ustedes para qué lo usan? Para hablar Tattva Siddhanta, para hablar filosofía. Não é perfeito. E aí, essa outra coisa que eu falei, vocês não têm caderno de anotar. Vocês têm caderno? Quem está anotando as aulas? Vocês têm caderno? Cadê o caderno de vocês? Gente, tem no copo. Vocês não têm caderno. Cadê o caderno para vocês anotarem? Tem caderno? Cadê o seu caderno? Não, the copy. Don't have the copy. Cadê o caderninho para anotar? Então, assim... Então, eu... Já falei? Então Parinavada, que é o quê? É 2 tipos de Parinavada, Vasta Parinavada e Shakti Parinavada. Só para ser Prabhupada explica claramente no que o Guru puja os mais perfeitos, porque eles não aceitam a filha de Deus. Então, esse relógio também é. Entonces, Vyasa Puja, ¿qué significa? Seguir las instrucciones de Vyasadeva. Seguir as instruções de Vyasadeva. Vyasa, ¿qué significa? Aquel que esparce, expande todo este conocimiento de Bhakti. Vyasadeva es reconocido como el Señor. Tiene distintos tipos de encarnaciones. Vyasa es aquel que difunde todo el conocimiento del Bhakti. Él es Jnana Avesh Avatar. Él da ese poder del conocimiento. Dios tiene distintos tipos de encarnaciones. Jnana Avesh Avatar. Que el Señor aplica toda su potencia de conocimiento de la devoción. Al asiento se le llama Vyasasana. El que se sienta allí ha recibido la misericordia de Vyasadeva. Por eso se le llama Vyasasana. Este asiento es algo muy poderoso. Pero si ustedes se rinden a Guru, Haribol, ¿ahí me escuchan? Haribol. ¿Me escuchan? Mas amanhã eu tô mais aqui, Simplemente les pido que me disculpen. Peço humildemente perdão, né? Porque, enfim, eu não sei falar Harikata, mas desculpe. Because this is my own benefit. How much you get benefit, I don't know. Esta es mi creencia. I believe I am getting my Yo tengo mi propia creencia. Yo no sé si esto les va a beneficiar, pero yo hablo esto por mi propio beneficio. Pero ustedes también se pueden beneficiar por mis palabras, mis conferencias.
¿No es así? Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Now they also swing one short drum. Então agora Ahora van a hacer una obra de teatro los devotos allá. teatro bem curta. Bolo Vrindavan Bihari Lal. Van a hacer una obra de teatro de Vyasapuya de Srivas Pandit. Bueno, por favor, todos tomen Mahaprasadam. Rápidas. Depois todos, por favor, também amarrar para a sala atrás da casa, do salão externo. Llévense todos el Mahaprasadam, lo toman por fuera del templo. Também cante uma vem aqui, por favor. Shri Gurudeva Ki Jai! Vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar el Harikata de Srila Gurudev. Vancha Kalpataruya Kripa Sindhu Vachapatitana Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Srila Gurudev Ki Jai. Pura Pramananda y Hari Bol. Recuerden que pueden escuchar y ver el resto del programa desde la cuenta Vana Madhuriam. También si se va a transmitir la obra de teatro, desde allí pueden visualizarla. Jai Gaura